Con respecto a los textos informativos de los medios masivos de comunicación, hoy en día es algo que no podemos dejar de lado ni tampoco lo podemos mirar o seguir mirando con una visión inocente, ¿cierto? Tenemos que ser bien cautos con respecto a lo que recibimos. Tenemos que dejar de ser observadores pasivos y ser activos en la información que recibimos y debemos corroborar siempre, ¿cierto? Vamos a hablar de noticias, reportajes, editoriales, columnas de opinión, pero antes de eso tenemos que tener claro que los géneros periodísticos los podemos dividir en informativos, ¿ya? Y los podemos dividir en de opinión. ¿Ok? Primero, los clásicos en lo informativo tenemos la noticia, que es el texto informativo por excelencia, ¿ya? Siempre es el que está en el primero, es como el soldado de batalla que sale primero a dar a conocer un hecho informativo. Luego tenemos el reportaje, que es más complejo, más amplio, tiene mucho más géneros dentro, se presentan entrevistas, noticias, investigaciones, etcétera. La reseña, exposición breve que nos presenta ciertos temas. Puede ser un libro, una película, ya. Lamentablemente no vemos tantos expertos como antiguamente, pero bueno. La entrevista es una conversación, ya entre un periodista o más personas, y por el medio del diálogo se va develando la información. La crónica es un poquito más literaria, digámoslo, es la narración de un hecho noticioso en la que se incorporan ciertos elementos valorativos, interpretativos, ¿ya? Entonces, la crónica está corriendo un poquito más para este lado. Debemos decir que entonces estos textos informativos deben ser objetivos, ¿ya? Donde la opinión, los sentimientos de quien comunica esa información deben quedar de lado. En cambio, los de opinión, ya, acá tenemos, y ojo, que acá tenemos las editoriales. Por ejemplo, una editorial es el texto por el medio del cual un diario, una revista, un canal, ya CNN la ha hecho bien famosa con su editorial, ya que nos habla siempre la Mónica Rincón muchas veces hacia la editorial. Es el texto por medio del cual un diario, una revista expresa su opinión o pensamiento oficial. Oficial, esa es la palabra, ¿ya? Las cartas al director, no es que las cartas que ustedes manden al director del colegio, no. Son una vía principal que se hizo desde un comienzo que tenía el acceso del lector a las páginas de un medio. Ya los lectores vertían sus puntos de vista sobre alguna información que quizás fue publicada, ¿ya? Hoy en día es más fácil porque nosotros vemos editado una noticia y hacemos los comentarios abajo, ¿cierto? Es más rápido. Incluso podemos comentar y directamente enfrascarnos en discusiones con otros receptores que ya o lectores que ya han desarrollado su opinión. La columna de opinión, todo esto lo vamos a desarrollar por si acaso. La columna de opinión o comentario se trata de un texto de pluma acreditada, que quiere decir que una persona es reconocida y en la columna va a salir su foto, sabemos quién es. Es una opinión con una cara visible, ¿ya? Puede ser un experto en el tema o alguien que se dedique a esto. Y por último, la crítica cultural o de espectáculo que a diferencia de la reseña, ¿ya? Orienta y educa al público sobre lo que sucede y hay una opinión detrás. O sea, es una obra que vale la pena ir a ver o no vale la pena ir a ver. Entonces, debemos clasificar los textos periodísticos los podemos clasificar en informativos, ¿ya? De opinión e interpretativos. Entonces, pero primero los textos periodísticos son aquellos que aparecen publicados en un medio de comunicación escrito, ¿ya? Entonces, los informativos ofrecen datos, hechos de interés, supuestamente, eso también lo vamos a discutir en clase, para el público los conozca.
Y esto es muy importante y siempre tenemos que estar atentos que no incluye opiniones personales ni juicios de valor. Eso lo hacemos nosotros, los lectores. En cambio, los de opinión, en ellos se mezcla la información ya con la interpretación personal de la opinión. Y en los interpretativos aquí se mezcla, ya hay una mezcla de información con la interpretación, aunque su mayor peso reside en el elemento informativo. Siempre recuerdo, esta es la teoría, ¿ya? Ahora, vamos a hacer esto, lo vamos a dejar en otra pildorita y